Cada miércoles se enciende esta conexión, el rincón para un café abre el corazón, un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Bienvenido. Cada miércoles se enciende esta conexión, el rincón para un café abre el corazón, un espacio para ti sin juicio ni presión, donde tu historia tiene voz, tiene valor. Después del ruido, del precio y del estrés, respira profundo, siéntate otra vez con tu café en mano, ya vamos a empezar. Estás en casa, aquí puedes descansar, porque tú que has llegado aquí tienes lugar. Tu historia resuena, nos ayuda a avanzar. Las puertas están abiertas cada día, cada semana, pero hoy miércoles el alma se hermana. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Rincón para un Café. Saludar a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Espero que este espacio, como siempre, les ayude en nuestro proceso de ser un trader rentable. Bienvenido Alberto, que me está comentando que hoy ha sido la primera operativa. Hoy precisamente, Alberto, no es el día más idóneo para hacer operativa, pero bueno, pero bueno, que me alegro que te haya salido bien, aunque sea una ganancia pequeña, es para sentirte muy orgulloso, ¿vale? Así que todas esas emociones hay que trabajarlas, pero muy bien por ti. Bueno, hoy lo que vamos a trabajar, vamos a hablar de dónde nos vienen esas emociones que debemos trabajar nuevamente. Cuando intentamos ser un trader rentable, lo que queremos es tener una buena estrategia, tenemos que trabajar la disciplina, la gestión del riesgo y controlar las emociones. Pero no nos paramos a pensar de dónde vienen esas emociones que tenemos que controlar. El 80% de las reacciones impulsivas que tenemos frente al mercado no nacen del gráfico, sino que nacen de nuestra forma de ser, de cómo somos, de lo que hemos vivido, de qué patrones repetimos y de toda nuestra experiencia desde la niñez hasta que somos adultos. El mercado no es el que te hace perder dinero, sino tu historia emocional es la que te hace perder el control frente al mercado. La mente de un trader es la parte más importante de todo el proceso del aprendizaje y a la vez es lo más complejo.
Lo ideal sería tener la mente en blanco, pero siendo una persona es totalmente complicado, puesto que todo lo que hemos vivido es lo que nos va a determinar como persona a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, también en trading. Cuando empezamos a mirar hacia atrás, nuestra infancia, empezamos a ver que nuestro cerebro se forma con modelos parentales, con recompensas y castigos, con apego y seguridad, con el miedo al rechazo y con necesidad de aprobación. Cada persona, según la infancia o la adolescencia o la juventud que haya tenido, va a aprender a vivir y a convivir en base a todas esas cosas que ha vivido, a todos esos patrones que ha tenido, y es lo que nos va a diferenciar del resto. Estas programaciones tempranas que tenemos desde que somos bien pequeños son las que se siguen activas una vez que hacemos trading también. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos que no es relevante el hecho de que yo haya pasado algo cuando era pequeña o en mi juventud como para que ahora tenga que realmente salir a la luz, ¿no? Sin embargo, mi reacción ante ciertas situaciones que tengo enfrente son las que vienen determinadas por las conductas que yo he aprendido a lo largo de mi vida, pues para defenderme, para protegerme, para darme valor, en fin, todas esas cosas que vamos aprendiendo según nos van enseñando, algunas aprendidas por la educación, otras por la educación institucional, otras por nuestra familia y otras por el contacto con las demás personas fuera de nuestro entorno familiar que nos hacen pues reaccionar de una forma o de otra. Por ejemplo, cuando tenemos una herida infantil, la conducta en trading suele ser un miedo a equivocarte. No operas o sales antes de tiempo, ¿vale? La baja autoestima suele ser definida en sobreoperar para demostrarte lo que vales, ¿no? Una necesidad de aprobación constante durante toda nuestra etapa de la infancia y adolescencia suele reflejarse en copiar lo que hace otro trader. El perfeccionismo se revela en que no asumes pérdidas, porque intentas exigirte tanto que realmente no eres capaz de asumir que una pérdida es algo que tiene que entrar dentro de tu proceso, ¿no? Y el abandono emocional se traduce en el mercado en no poder estar fuera del mercado, sino que siempre tenemos que estar intentando operar, tener cualquier operativa, aunque sea pequeño, ¿no? Con esto les quiero decir que muchas veces, aunque no nos demos cuenta y no seamos realistas, nuestro niño interior es quien muchas veces está operando por nosotros, puesto que todas esas emociones, sentimientos, patrones que repetimos van saliendo a lo largo del proceso del trading, igual que van saliendo en cualquier otro aspecto de nuestra vida. ¿Por qué se debe esto? Pues según la neurociencia es porque el cerebro tiene memoria emocional guardada. Cuando sufrimos una pérdida se activa el mismo circuito que se activa pues cuando de pequeño no te hacían caso o cuando no te felicitaban por tu esfuerzo o te castigaban por equivocarte, ¿no? Y eso no hace falta que lo haga nadie porque ya tú lo vas a hacer solo, por lo tanto tú eres el que vas a tener esa consecuencia, esa actitud y ese diálogo interno que es el que va a hacer que tu proceso, que tu operativa en ese momento pues sea razonable o no. Evidentemente para nosotros va a ser razonable puesto que es lo que hemos aprendido y es lo que entendemos que va a ser lógico y dentro de lo normal. Sin embargo, otra persona que haya vivido otro tipo de vivencia pues evidentemente no lo va a ver igual. Entonces a veces
cuando planteo el hecho de decir a algún cliente, tenemos que mirar qué es lo que ha pasado en tu infancia, tenemos que mirar qué es lo que ha pasado a lo largo de tu juventud para saber qué patrón es el que puede estar repitiendo. Y hay veces que me dicen, ¿a dónde vamos a ir ahora a la infancia? Si yo ya eso lo tengo trabajado, lo tengo, olvidado, en fin, ya eso quedó atrás, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a trabajar con ellos y se van dando cuenta de que son patrones que realmente repiten, y a veces suele ser un poco doloroso porque revivir situaciones que no nos gustan pues duele. Sin embargo, una vez que empiezas a darte cuenta de que, bueno, de que es algo que se puede solucionar y que encima además te va a dar un proceso un poco más tranquilo para ser un trader rentable, pues oye, como que vas como incluso matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque empiezas a trabajar un poco el trauma que puedas tener o, bueno, un poquito de dificultad más la que tienes ahora, que es la que se refleja en el trading, ¿vale? Pues como siempre os comento, en neurociencia lo que hablamos es que todas estas cosas van disparando la amígdala, que es la parte del miedo, del estrés, del impulso, el cortisol, que es el bloqueo mental, y la desconexión de la corteza prefrontal, que es desconectarnos de lo que es la lógica y la estrategia, puesto que aparecen todas esas emociones, todos esos sentimientos o esas reacciones que pensábamos que, bueno, que son dentro de nuestra cabeza algo normal y sin embargo es algo que nos viene de atrás y se está dejando ver ahora, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener una operativa pues llena de decisiones que son apresuradas, operaciones que a veces son sin sentido o dentro de una situación de pánico o de sobreconfianza, ¿no? Cuando tenemos miedo a fallar, pues es cuando de pequeño nos decían que fallar era algo primero que era reprochable, que era peligroso, que no encajabas dentro de lo que era visto como algo bueno. Entonces ahora cada vez que vayas a hacer un trade, lo normal es que lo veas como si fuera un examen. Y entonces es como que, bueno, el fallar es como no he superado esto, en vez de intentar verlo como algo positivo que me está enseñando que por ese camino o por ese método o por esa operativa no debería ejecutarla así, ¿no? Sin embargo, lo que nos viene a la cabeza primero es el típico, digamos, entre comillas, castigo, ¿no? Por haber fallado, ¿no? Cuando tenemos una necesidad de control, lo que habla es de una infancia un poco caótica, porque es lo que genera un adulto hipercontrolador, ¿no? Que normalmente eso se traduce en cripto como un trader que tiene un sufrimiento garantizado, ¿no? El tener necesidad de controlar todo en un mundo donde no puedes controlar nada, puesto que las cripto es una de las cosas que menos se pueden controlar, pues es lo que hace que esa falta de control que debes tener frente al mercado te haga tener un sufrimiento casi perenne, ¿no? También cuando tenemos en la infancia una validación, cuando tenemos en la infancia la validación externa, es que cuando pensábamos que teníamos que esperar que alguien nos dijera que bien lo has hecho siempre, ya no era por la sensación de sentir un orgullo de hacer algo bien y sentirnos satisfechos con lo que habíamos hecho, sino que siempre necesitábamos alguien que nos dijera, vas muy bien, lo estás consiguiendo, lo estás haciendo muy bien. Pues ahora estamos viviendo una aceptación por parte de fuera, ¿no? Del externo, o incluso siempre pendiente de que el precio nos dé nuestro take profit, ¿no? También tenemos la presión por ser perfecto, es cuando más nos castigamos, porque ya no es que pienses que el mercado te está fallando, sino que tú eres el que falla siempre, y ese autodiálogo es el peor que podemos tener, porque si esperamos ser perfectos en trading es pues casi imposible. O sea,
dentro del proceso siempre tenemos que equivocarnos, entra dentro lo que es la pérdida de un proceso normal y corriente de cualquier trader y el buscar esa necesidad de ser perfecto, pues lo único que nos va a hacer es llevarnos a una frustración que seguramente pues nos hará abandonar o incluso quemar cuentas mucho más rápido de lo que se suele quemar. Y después también trabajamos como herida de la infancia el apego. Cuando de niño o de adolescente eres muy apegado, normalmente de adulto te cuesta mucho como trader soltar las operaciones, ¿no? El decir, bueno, pues voy a dejar esto hasta aquí, voy a cerrar en negativo porque sé que si no voy a quemar una cuenta. Siempre intentamos como aguantar todo lo máximo y bueno, pues ya sabemos que una de las cosas que aprendemos en cripto es el no tomar ese apego hacia una cripto en concreto, puesto que sino que siempre pues, deberíamos diversificar nuestro margen, ¿no? ¿Por qué os comento esto? Porque a lo mejor reconocéis algunas cosas que podéis haber vivido cuando o veis que os comportáis de alguna forma que puede estar relacionado con vuestra niñez o con vuestra juventud, y a lo mejor pensáis que no, pensáis que eso no es para vosotros, que realmente vosotros ya tenéis eso trabajado o que no hace ningún clic, ningún match con algo que os había pasado, ¿vale? Pero a lo mejor es también pues porque no nos hemos detenido a pensar qué parte es lo que puede ser que tenga relación con las vivencias que yo he tenido, ¿vale? Cuando intentamos investigar un poquito pensando que nos va a hacer mucho daño, realmente nos damos cuenta de que tampoco hace tanto y que realmente lo que sentimos es un poco de alivio al poder ver que algo que necesitábamos tapar por un lado lo podemos trabajar por el otro, y con toda la madurez del mundo trabajamos cualquier dificultad que tengamos con respecto a nuestra vida anterior, de más pequeños, y entonces pues ahí vemos cómo vamos viendo que nuestro proceso sigue hacia adelante. Eso no significa que cuando trabajes cualquier dificultad que tenga relacionada con tu comportamiento en el pasado vayas a ser un trader rentable ya, pero sí que es verdad que eres capaz de controlar esas emociones que a veces te hacen tener una pérdida una y otra vez porque repites el mismo patrón, y seguramente pues podrás ver cómo empiezas a mejorar esa parte de tu proceso. También vamos a hablar de qué es lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de psicotrading en cuanto a estas emociones anteriores de nuestra vida. Y me refiero a que normalmente cuando yo hago estos espacios y cuando hago los vídeos que hago en YouTube y que los dejo colgados de cada una de las emociones, hablo un poco de un trabajo en general. Puedo hablar de la avaricia, puedo hablar del miedo, puedo hablar de la euforia, puedo hablar de muchísimos sentimientos, emociones que nos van saliendo una vez que estamos trabajando en nuestro proceso. Pero quiero que entendáis que cada proceso es personal y que, por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, mira, recomiéndame un libro de psicotrading donde yo te puedo recomendar libros, igual que te puedo recomendar trabajar ciertas emociones de cuando eras más pequeño, pero realmente lo estoy haciendo de una forma general. Es decir, el trabajo de un trader, un trabajo personal de un trader, tiene que ser personal, porque no es lo mismo el poder aprender
teoría donde tú vas a poder desempeñar una gráfica y hacer una operación dentro de la gráfica, que estamos hablando pues de soporte, de resistencia, de volumen, en fin, de muchísimas cosas que tenemos ahí plasmadas en el gráfico, pero que yo, por mis vivencias, por mis emociones, puede ser que la vea de una forma o que las interprete de una forma diferente a las tuyas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cada trader es diferente y que dentro de los tipos de trader tenemos muchísimos. Podemos tener los miedosos, los indecisos, los que tienen ansiedad, los que son atrevidos, los que son impulsivos. Por lo tanto, cada proceso hay que trabajarlo de una forma diferente. Que yo venga aquí a decirte que puedes tener o que las vivencias que tú has tenido en tu infancia y en tu juventud pueden verse reflejadas ahora en tu operativa, no quiero que te lo tomes como que tienes que trabajar algo de la infancia, sino que puede ser que dentro de tu proceso, dentro de tu forma de tradear, haya algo que te haga recordar a algo que estás haciendo repitiendo patrones de cuando eras más pequeño o cuando eras más joven, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada proceso es diferente, cada trader tiene que trabajar de una forma diferente. Es verdad que la metodología suele ser la misma y es anotar en un diario cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones antes de entrar, mientras que estamos dentro de la operación, cuándo salimos, cuando perdemos, cuando ganamos, cuando no nos atrevemos a entrar, cuando nos atrevemos a entrar sin un análisis claro, ¿vale? Hay tantas cosas que podríamos anotar para saber cuál es nuestro perfil, que realmente es un trabajo aparte de estudiar la gráfica y la metodología para poder ser trader, ¿no? Pero aún así hay cosas en común que tenemos los traders, y es que nos solemos dejar llevar por sentimientos y emociones, y en eso ya cada uno pues tendría que trabajar la suya. Cuando queremos transformarnos emocionalmente como trader, no necesitamos evitar todas las emociones que tenemos, simplemente necesitamos entendernos cómo somos. Y una vez que entendemos cómo somos, podemos empezar a perfilar esas emociones que no nos hacen bien, ¿vale? Por ejemplo, reprogramar creencias es una forma de trabajar esas creencias que nos están haciendo daño o que nos están haciendo que nos están entorpeciendo nuestro crecimiento como trader, ¿vale? También pues sanar heridas internas, ser consciente de cómo nos hablamos, ser consciente de lo que nos decimos y también mirar si tenemos algún patrón de repetición con algo de cuando éramos pequeños. También trabajar los límites personales y cultivar el autocontrol y la paciencia activa. Porque no es el mercado el que te va preparando, es el pasado el que te va condicionando a ser el trader que eres, ¿vale? Y entonces tienes que elegir qué quieres seguir operando desde ese niño o desde un adulto consciente de cómo eres, de cómo eras, de qué estás repitiendo, y en base a eso poder ser mucho más frío, mucho más objetivo frente al mercado, por lo tanto empezar la rentabilidad, ¿no? O por lo menos intentarla trabajar desde esa objetividad, ¿vale? A nivel psicológico, la mente humana es muy compleja y las creencias, sobre todo los esquemas mentales que hemos tenido desde que éramos pequeños, aparecen y son los que hemos ido adquiriendo y poniendo en práctica ahora, ¿vale? También influye mucho el hecho de la necesidad o el apremio que tengamos ahora para poder, por nuestro fin de ser un trader rentable. Es decir, no es lo mismo que yo quiera estudiar
trading o que quiera ser un trader, pero con un respaldo económico detrás que me hace estar tranquila, a la necesidad de ganar dinero pues para que mi familia pueda comer y, en fin, pues para poder pagar los gastos que tengo, ¿no? Es verdad que la posición, la situación de cada persona es diferente, pero siempre los aspectos que tenemos que trabajar, sea la razón una o la otra, sí que es verdad que tienen que ser las mismas, y es trabajar las emociones no desde las que tenemos ahora, sino de las que vemos que son reconocidas por anterioridad, ¿no? Dentro de la mente del trader hay varios factores que tenemos que tener en cuenta y que nos delimitan como trader, como por ejemplo son las creencias que tenemos de antes, también los esquemas mentales, las estrategias, ¿vale?, las experiencias, la actitud, la aversión al riesgo y sobre todo el ego. El ego es ese yo nuestro que se va formando a lo largo de los años con cada una de las vivencias, con cada una de las situaciones que hemos vivido, y que va formando una especie como de digamos una pequeña bestia que se va creando dentro de nosotros, ¿no? Cuando nos identificamos como ególatras, ¿no?, ahí es cuando sale nuestro yo, esa bestia que dice: aquí no me va a tocar nadie, yo soy mejor que nadie, yo puedo conseguirlo todo. En fin, son situaciones en las que dejamos salir, digamos, entre comillas, a esa bestia, que es la que no va a dejar que nadie pueda decirnos nada, ¿no? Y en ese momento es cuando tenemos que tener más cuidado, puesto que ya ahí ya dejamos y desconectamos con nuestro yo más humilde, ¿vale? Y ahí es cuando deberíamos trabajar mucho más la actitud delante del mercado. Los consejos prácticos, ejercicios prácticos que podemos aplicar desde ya: tenemos el espejo emocional del trader, que es que después de cada operación debemos responder qué emoción es la que tomó la decisión de entrar, a quién estaba intentando demostrar algo, qué miedo es el que estaba evitando. En ese momento, cuando empezamos a responder a esas preguntas, vamos intentando ser honestos desde una meditación, de ser totalmente sincero, para poder responder y ver si realmente estamos haciéndolo desde qué yo o desde qué emoción lo estamos haciendo, ¿vale? Después tenemos el diario también del origen del miedo, y es anotar las sensaciones que tenemos y pensar: ¿cuándo sentí esto por primera vez en mi vida? Si recuerdo esa sensación de nervio, de que me va a hacer tocar el stop loss, ¿no? Ese hormigueo en el estómago, ¿no? Que es lo que me está haciendo, ¿no? Que cuando lo he vivido antes, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a identificar lo que te está pasando ahora con lo que te ha pasado antes. Y empiezas a hacer un poco de coincidencia para poder trabajarlo, para poder identificar en qué situaciones son en las que podías haber vivido algo parecido, cómo reaccionaste y cómo te sentiste al reaccionar. Antes de dar un clic a una operación, siempre se recomienda, primero, aparte de haber estudiado bien y programar esa operación, normalmente aconsejamos respirar. Respiras y aceptas que no estás controlando el mercado, sino que estás poniendo una operación desde tu estudio y desde lo que has aprendido, ¿no?
elegir que haces esa acción consciente de que puede ser un stop loss o de que puede ser un take profit, entendiendo que puede haber una pérdida y que en este caso eres tú el que decide que esa operativa es la que te va a dar ese profit, pero que si te toca el stop loss no hay más trauma que volver a operar de nuevo o parar para ver dónde está ese fallo y cómo poder solucionarlo de nuevo. Tu rentabilidad no se mide solo en tu cuenta, sino también en tu crecimiento personal, porque sanar tu historia es la mejor inversión que puedes hacer. Un trader que ha resuelto sus heridas no se sabotea, no necesita demostrar, no fuerza, no persigue y no se derrumba. Un trader emocionalmente libre es un trader rentable. A veces es verdad que parece muy complicado lo que estoy hablando, como que alguien diría, bueno, pues que ahora todo lo que tengo que trabajar yo de cuando yo era pequeño va a ser demasiado complicado. Pero no se trata ahora de que lo quieras hacer todo para hoy, ¿vale? Sino que paso a paso podrás ir trabajando cada una de las pequeñas cosas. Es decir, cuando tú empiezas a mirar hoy mismo, hoy, día 10 de diciembre, ¿vale? Empiezas a mirar cómo estabas ayer, cómo estabas hace un mes, cómo estabas hace un año, cómo estabas hace 2 años, ¿vale? Y empiezas a ver que si te comparas contigo mismo y no con ningún otro trader ni nada, sino solamente contigo mismo, puedes ver la evolución de cómo empezaste y de cómo en lo que te has convertido, en lo que te estás convirtiendo. Porque no se trata de saber si vas a llegar al punto en el que un millonario te está diciendo o un trader que tiene muchísimo dinero te está diciendo, mira, esto lo he conseguido, esta token me ha dado esto, este es mi Lamborghini, en fin, no se trata de eso, se trata de que te compares contigo mismo y digas, pero yo cómo estaba hace una semana, yo cómo estaba hace un año. O sea, con lo que sé ahora, con lo que soy capaz de trabajar en mí, es posible que yo pueda entender que estoy mejorando, que estoy trabajando, que estoy invirtiendo en mí y que realmente estoy controlando mi proceso. Porque si empiezas a preguntarte, ahora que ya casi estamos que estamos ya en el último mes del año, ¿no? ¿Qué es lo que me llevo en este mes o en este año, por ejemplo, que va a pasar, ¿no? No solamente los resultados que hemos tenido en trade, sino qué es lo que tienes en tu cabeza, qué es lo que te llevas de todo este año en tu cabeza, qué es lo que te llevas en tus emociones, en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar delante del mercado. ¿Qué es lo que hice bien, que me gustaría seguir haciéndolo? ¿Y qué es lo que no hice tan bien, que debería tener en cuenta para no repetir? Porque cuando tenemos días más complicados es cuando realmente aprendemos. Ahí es donde realmente se entrena la paciencia, la humildad y la claridad mental. Cuando tú valoras lo que has conseguido, cuál ha sido tu evolución y cómo has podido superar ciertas dificultades, y realmente con quien te comparas es con tu yo de hace un año, de hace 2 años, de hace 6 meses, con quien quiera, ahí es cuando tú empiezas a entender que vas por buen camino, que paso a paso las cosas se van consiguiendo. Y ahí empiezas a darte cuenta de que presionarte, juzgarte, exigirte, no es lo que necesitas y tampoco es lo que te merece. Por lo tanto, debes sentirte orgulloso de las cosas que has hecho, sentirte orgulloso de tu capacidad
de querer seguir trabajando y de querer seguir esforzándote y de querer seguir dándote ese valor que antes no te dabas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Están todos por aquí calladitos. Bueno, como comentaba antes, ¿no? Alberto Iván, que estaba antes por aquí, hablaba de que hoy era su primera operativa, que tuvo una ganancia de 3 USDT con muchas emociones en su interior y intentaba ahora tranquilizar. Evidentemente, pues es como comentaba él, es entre alegría, frustración por no ganar más dinero, pero tranquilo dentro de lo que cabe, ¿vale? Claro, encima hoy, que es cuando ha hablado Powell, pues evidentemente no era el mejor día para tradear, pero aún así le he felicitado por su operativa. Y bueno, buenas noches, Mauro. Bueno, entonces, como un poco por hacer un poquito de resumen, el trabajo no consiste solo en saber cómo estoy ahora, sino en intentar identificar de dónde vienen esas emociones que tenemos frente al mercado, ¿no? Que tenemos y qué coincidencia puede tener con partes de nuestro pasado y que son patrones que estamos, o esquemas mentales o emocionales que estamos repitiendo ahora. Este no es un proceso fácil, ya lo he dicho muchas veces, hay que trabajar bastante, pero el trabajo compensa mucho, puesto que poco a poco iremos viendo esa rentabilidad tan deseada. Por lo tanto, no deberíamos dejar de hacerlo. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, nada, me voy a ir despidiendo, solamente pues les voy a dejar una frase como siempre en que sabe que me gusta decirle para terminar y un poco a modo de reflexión. Nada de allá afuera te dará aquello que no estés dispuesto a darte a ti mismo. Si algo no te gusta, cámbialo, pero no esperes resultados distintos si siempre haces lo mismo. Identifica el patrón que repites, toma responsabilidad de ello y entonces comienza la transformación. Eres un ser completo. Sana esas dificultades con cariño. Trabaja en tu autoestima, llevando siempre amor propio en tu camino. Empieza por ser amable contigo. Deja de culparte. ¿De qué te sirve la culpa? Y si quieres cambiar algo, que sea desde la aceptación de lo que eres y no desde el rechazo. Ya te has rechazado durante muchos años. Y dime, ¿te ha funcionado? Acéptate, da lo mejor de ti y lo mejor llegará. Construye una mejor versión de ti todos los días. Ámate, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Eres el único responsable de tu felicidad. Así que ve y busca lo que quieres. Chicos, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo enorme. Chao.